Bien, hoy toca hablar de equipos de transferencia de calor. Aquí vemos algunos, vamos a ir describiendo algunos de ellos. Bueno, pues en la industria química se utilizan varios tipos de equipos de transferencia de calor según las aplicaciones involucradas, es decir, algún servicio requerido. Pero su tarea común es transferir calor de un fluido caliente a un fluido frío, como lo hemos estado analizando a lo largo del curso. En la industria química, los intercambiadores de calor tipo coraza y tubos constituyen la mayor parte de los equipos de transferencia de calor sin combustión. Un intercambiador de calor es un dispositivo utilizado para efectuar el proceso de intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a diferentes temperaturas. Los recuperadores, también llamados intercambiadores de calor de superficie, son intercambiadores de calor en los que los fluidos están separados por una pared metálica, por ejemplo, calderas de vapor, calentadores, condensadores, entre algunos otros. Hablemos de los diferentes equipos de transferencia de calor utilizados en la industria química. Pues según su función, los equipos de transferencia de calor se pueden denominar como enfriador, calentador, condensador y algunos otros. Tenemos aquí el caso de un enfriador. Es un equipo de intercambio de calor utilizado para enfriar un fluido de proceso, ya sea un gas o un líquido, por medio de agua o aire atmosférico. Implica la eliminación de calor sensible del fluido del proceso. Tenemos al condensador. Es un equipo de intercambio de calor utilizado para condensar un vapor o una mezcla de vapores en presencia o ausencia de gas o no condensables, ¿vale? Implica la eliminación de calor latente con la ayuda de un medio de refrigeración adecuado, por ejemplo, el agua que viene de la torre de enfriamiento. Tenemos el chiller. Es un equipo de intercambio de calor empleado para enfriar un fluido de proceso a una temperatura por debajo de la que se puede obtener usando agua como medio de enfriamiento. Emplea un refrigerante como el amoníaco o el freón como medio de refrigeración. Tenemos el intercambiador. Es un equipo de intercambio de calor que se utiliza para intercambiar el calor entre fluidos de proceso fríos y calientes. Tenemos al calentador. Este es un equipo de intercambio de calor que imparte calor sensible a un fluido de proceso. Se puede utilizar vapor de condensación o un dumpter, que es una mezcla líquida de óxido de difelino y bifelino con temperaturas operativas de 15 a 400 grados Celsius como medio de calentamiento. Calienta una corriente de proceso condensado por vapor. Tenemos al reboiler. Este es un equipo de intercambio de calor utilizado para cumplir con el requerimiento de calor latente en el fondo de una columna de destilación. El medio de calentamiento puede ser vapor o un fluido de proceso caliente. Tenemos al vaporizador. Es un equipo de intercambio de calor que vaporiza parte del líquido. Tenemos a la caldera. Este es un equipo de intercambio de calor empleado para la producción de vapor utilizando una corriente de proceso caliente o un gas caliente o una corriente de líquido caliente producido en una reacción química como medio de calentamiento. Tenemos a los evaporadores. Estos es un equipo de intercambio de calor empleado para la concentración de una solución por evaporación de agua. El vapor de condensación se utiliza como medio de calentamiento. Tenemos el intercambiador de doble tubo. Este es el tipo más simple de intercambiador de calor utilizado en la industria. Se utiliza cuando el área de transferencia de calor requerida es relativamente pequeña. Consiste en tuberías concéntricas de conexiones en T, cabezales de retorno y codos de retorno. Aquí podemos ver una imagen de este tipo de intercambiador de calor. La prensa estopa soportan el tubo interior dentro del tubo exterior, un intercambiador de calor de doble tubo dispuesto en dos patas cuando dos tramos de tubo interior están conectados por un codo de retorno, como se muestra en la figura. ¿Sale? Estamos viendo acá. Las tres están provistas de boquillas o conexiones roscadas para permitir la entrada y salida del fluido anular que cruza de una pata a la otra por el cabezal de retorno. ¿Sale? Aquí las tenemos y aquí lo vemos en una forma de imagen 3D. ¿Sale? Aquí está. Aquí tenemos el codo de retorno, tenemos la prensa estopa, tenemos el tubo externo, el tubo interno, otra parte de prensa estopa y bueno, la corriente interna. ¿Sí? Y aquí tenemos la famosa T. ¿Sale? Y bueno, aquí está el cabezal de retorno. El codo de retorno conecta dos tramos de tubos interiores entre sí. Mira, aquí lo tenemos, ¿sale? Este intercambiador se puede montar muy fácilmente en cualquier taller de montaje de tuberías, ya que consta de piezas estándar y proporciona una superficie de transferencia de calor económica. En este intercambiador de calor, uno de los fluidos fluye a través de la tubería interior y el otro fluido fluye a través del espacio anular creado entre las dos tuberías concéntricas, ya sea en forma paralela o en contracorriente. Suele emplearse para disminuir la temperatura de un fluido caliente con la ayuda de un fluido frío cuando los caudales son bajos. Estos se utilizan comúnmente en los servicios de refrigeración.
Estos intercambiadores suelen montarse en longitudes útiles de 3.65, 4.57 y 6 metros. La distancia en cada pierna sobre la cual ocurre la transferencia de calor se denomina longitud efectiva. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos el fluido que viene pues prácticamente en contracorriente, tenemos la entrada del fluido caliente que entra de esta manera y sale de esta otra manera, ¿sale? Entonces tenemos la entrada del fluido caliente y la salida del fluido caliente. Por otro lado va a entrar un fluido frío o el fluido de enfriamiento y vamos a tener la salida del fluido de enfriamiento. Bueno, este es un diagrama esquemático del intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente, ¿sale? Tenemos la corriente que va hacia la derecha y la corriente que viene hacia la izquierda, ¿sale? Fluido caliente que pasa por la parte del medio o por los tubos y el fluido frío que pasa por el espacio anular. ¿Eh? Las principales desventajas de un intercambiador de calor de doble tubo son las siguientes. Superficie de transferencia de calor pequeña en un espacio de piso grande en comparación con otros tipos, por ejemplo, intercambiador de calor de coraza y tubo. El desmantelamiento requiere mucho tiempo. Puntos máximos de fuga. Aparte de esto, el intercambiador de calor de doble tubo es muy atractivo cuando la superficie total de transferencia de calor requerida es pequeña, de 9.29 metros cuadrados a 14 metros cuadrados o menos. Es de construcción sencilla, económica y fácil de limpiar. Tenemos aquí los intercambiadores de calor de coraza y tubos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Se usan para una variedad de servicios industriales donde se requieren grandes cantidades o grandes superficies de transferencia de calor. Esos equipos de intercambio de calor se pueden fabricar a partir de una amplia gama de materiales de construcción. Un intercambiador de calor de coraza y tubos consta de una serie de tubos paralelos cuyos extremos están fijados en las placas de tubos y todo el haz de tubos está encerrado en una carcasa o coraza cilíndrica ajustada. Aquí lo podemos ver. Todo eso de aquí que vemos acá se le conoce como el haz de tubos y aquí tenemos la coraza, ¿vale? En ese intercambiador de calor, la superficie de transferencia de calor es la que ofrecen los tubos. Uno de los fluidos fluye a través de los tubos, mientras que el fluido exterior fluye a través del espacio creado entre los tubos y la carcasa o la coraza, y es decir, fuera de los tubos. Estos fluidos están en contacto térmico, pero físicamente separados por una pared metálica de los tubos. El calor fluye a través de la pared metálica de los tubos desde el fluido caliente al frío. El fluido que fluye a través de los tubos se denomina fluido del tubo, sale del lado del tubo, mientras que el fluido que fluye afuera del tubo se denomina fluido de la coraza o fluido del lado de la coraza. Si ninguno de los fluidos se condensa o se evapora, la unidad se conoce como intercambiador de calor. Cuando uno de los fluidos se condensa, la unidad se conoce como condensador o calentador, dependiendo si el propósito principal de la unidad es condensar un fluido o calentar el otro. De manera similar, tales unidades pueden denominarse enfriador, evaporador, etcétera, según el propósito principal en el que se van a utilizar. Bueno, pues tenemos la parte de la coraza. Suele ser una coraza cilíndrica a través de la cual fluye uno de los fluidos en uno o más pasos, ¿sale? Aquí tenemos la coraza, ¿vale? La coraza se hace comúnmente de acero al carbón. Puede cortarse a la longitud requerida a partir de un tubo estándar de hasta 60 centímetros de diámetro o fabricarse a partir de placas. El espesor mínimo de la coraza de acero al carbón varía de 5 milímetros a 11 milímetros según el diámetro. Por la parte de los tubos, bueno, los tubos intercambiadores de calor estándar utilizados en muchos procesos industriales pueden tener varios tamaños y longitudes. El diámetro exterior de los tubos varía de 6 milímetros a 40 milímetros. Los tubos con diámetros exteriores de 19 milímetros y 25 milímetros son muy comunes. Las longitudes de tubo utilizadas son de 0.5, 2.5, 3.5, 5 y 6 metros. El espesor de pared de los tubos generalmente se expresa en términos BWG. Depende del material de construcción y del diámetro para tubos de acero dúctil de 19 o 25 milímetros de diámetro exterior y es común de 10 a 12 BWG. Los tubos que se colocan en un haz de tubos dentro de la coraza se laminan o se soldan a la placa de los tubos. El fluido del lado de los tubos primero ingresa a un cabezal o canal a través de una boquilla, luego fluye a través de los tubos en un flujo paralelo. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen, tenemos el cabezal, tenemos la conexión de entrada, la placa tubular, el haz de tubos, ¿sale? La coraza, que es esta parte que está aquí, y los deflectores que tenemos aquí, ¿sale? Y tenemos la conexión de salida y la placa tubular de este lado. Puede fluir en un solo paso, es decir, una vez o en más de un paso, es decir, muchas veces.
En general se utiliza un número par de pasadas por el lado del tubo. Hablando del paso del tubo, bueno, la distancia más corta del centro a centro entre los tubos adyacentes se denomina paso de tubo. El paso mínimo es de 1.25 veces el diámetro exterior del tubo. Hablando del espacio libre, pues bueno, la distancia más corta entre dos tubos se denomina espacio libre. La holgura no debe ser inferior a 0.25 veces el diámetro exterior del tubo, siendo la holgura mínima de 4.76 milímetros. Los tubos se colocan comúnmente en un paso cuadrado o en un paso triangular equilátero, como se muestra en la figura. Tenemos entonces aquí un paso cuadrado que más o menos tiene esta representación. Aquí tenemos el paso y aquí tenemos la holgura, la distancia que hay entre la parte de arriba y la parte de abajo, ¿sale? Para el caso triangular, pues tenemos aquí el paso y la forma es esta que tenemos aquí, una forma triangular equilátera. La ventaja de una disposición de paso cuadrado es que permite la limpieza externa de los tubos y provoca una baja caída de presión en el fluido del lado de la coraza. Si los fluidos están muy limpios, se utiliza una disposición de paso triangular. Eso solamente que los fluidos, los fluidos estén demasiado limpios. Con una disposición de paso triangular se puede acomodar una mayor cantidad de tubos en un diámetro de coraza dado que con una disposición de paso cuadrado y por lo general crea una gran turbulencia en el fluido del lado de la coraza. Bueno, tenemos también los deflectores, son estos equipos que estamos viendo aquí. Estos son los deflectores, ¿sale? Se emplean comúnmente dentro de la coraza de un intercambiador de calor para aumentar la tasa de transferencia de calor, aumentando la velocidad y la turbulencia del fluido del lado de la coraza, y también como soportes estructurales para los tubos y amortiguadores contra vibraciones. Los deflectores hacen que el fluido fluya a través de la coraza en ángulo recto con los ejes de los tubos. Para evitar el desvío de fluido del lado de la coraza, la separación entre los deflectores y la coraza y los deflectores y los tubos debe de ser mínima. La distancia de centro a centro entre deflectores adyacentes se conoce como espacio de deflectores o paso de deflectores. El espacio del deflector no debe ser mayor que el diámetro interior de la coraza y no debe ser inferior a una quinta parte del diámetro interior de la coraza. La separación óptima entre deflectores es de 0.3 a 0.5 veces el diámetro de la coraza. Los diversos deflectores transversales utilizados son los siguientes: segmentario, de disco y anillo, de orificio. Los deflectores segmentarios son los más utilizados para estos casos. El deflector segmentado es un disco circular perforado de lámina de metal con un lado recortado. Cuando la altura del deflector es 75% del diámetro interior de la coraza, se denomina deflector segmentado al 25%. Cuando la altura del deflector es de 75% del diámetro interior de la coraza, se denomina deflector segmentado cortado al 25%. El deflector segmentado con un corte de 25% es el óptimo y proporciona buena tasa de transferencia de calor sin una caída de presión excesiva. El grosor del deflector suele oscilar entre 3 milímetros y 6 milímetros. La figura muestra un deflector segmentado. Aquí tenemos un deflector segmentado y ahí tenemos las perforaciones por donde están pasando los tubos. Las varillas de unión se utilizan para mantener los deflectores en su lugar con espaciadores para posicionar los deflectores. Aquí los tenemos, ¿no? Estos que están aquí nos ayudan para colocar a los deflectores en su lugar. Los tirantes se fijan en un extremo de la placa tubular haciendo agujeros ciegos, ¿sale? Ahí están. Por lo general se necesitan de 4 a 6 tirantes con un diámetro mínimo de 10 milímetros. Para la placa de tubos, es esencialmente una placa circular plana con una disposición para hacer una junta con empaquetadura alrededor de una periferia. Se perfora una gran cantidad de orificios en la placa tubular de acuerdo con los requisitos de paso. Y aquí tenemos una imagen de cómo se ve esta placa de tubos. Aquí tenemos una placa de paso triangular, aquí se puede ver la forma triangular, y aquí tenemos una placa de paso de manera cuadrada. Mira, aquí tenemos todos estos aquí cuadrados, ¿sale? Y esto va a depender pues del proceso, ¿no? Si usamos una de paso triangular o una de paso cuadrado. El grosor de la placa de tubo varía de 6 milímetros a 25.4 milímetros para un diámetro exterior de tubo de 6 milímetros a 40 milímetros. Intercambiadores de calor de paso único y de paso múltiple. Pasos del lado de la coraza y del lado del tubo. Con la ayuda de pasos, es decir, trayectorias de flujo, podemos cambiar la dirección de flujo para una coraza y para los tubos. Los pasos generalmente se usan para obtener velocidades más altas y caminos más largos para que un fluido viaje sin aumentar la longitud del intercambiador, lo que conduce a altas tasas de transferencia de calor. Los pasos en el lado de la coraza son los siguientes.
Paso simple, dos pasos, pasos divididos simple. Los pasos en el lado del tubo son los siguientes. Tenemos un paso, dos pasos, cuatro pasos, seis pasos, hasta 12 pasos. ¿Vale? Los pasos en el lado de los tubos están formados por tabiques colocados en la cubierta de la coraza y canales. Cuando usamos una partición de un solo paso en el lado de los tubos, el fluido del lado de los tubos fluye dos veces a través del intercambiador de calor. En este caso, la partición de pasos divide los tubos por igual en dos secciones. Se proporciona en el canal para que las conexiones de entrada y salida para el fluido del lado del tubo se proporcionen en el mismo canal. La figura muestra un canal con un tabique de paso incorporado en un intercambiador de calor de coraza y tubos. ¿Sale? La construcción de paso múltiplo disminuye la sección transversal de la ruta de fluido, que aumenta la velocidad del fluido, a lo que a su vez aumentan los coeficientes de transferencia de calor. ¿Sale? Entonces aquí tenemos el canal, aquí tenemos la partición, teníamos que era una, tenemos partición de paso en el lado del tubo y la cubierta del canal. En esta parte pues tenemos los tubos y en esta parte tenemos la coraza y la placa de tubos en esta sección. Esta que está aquí, la placa de tubos. ¿Sale? Ahí está. Pero estos tienen ciertas desventajas como construcciones más complicadas y altas pérdidas de fricción. Diferencia entre el intercambiador de calor de coraza y tubos de paso único y paso múltiple. El intercambiador de calor de un solo paso es de construcción simple. El intercambiador de calor multipaso es de construcción compleja. En el intercambiador de calor de un solo paso, el flujo puede ser paralelo o en contracorriente. En el intercambiador de calor de paso múltiple, el flujo es paralelo y a contracorriente. El intercambiador de calor de un solo paso es relativamente económico y el intercambiador de calor de paso múltiple es relativamente caro. En el intercambiador de calor de un solo paso, los coeficientes de transferencia de calor son relativamente bajos, mientras que en el intercambiador de calor de múltiple paso, los coeficientes de transferencia de calor son muy altos. El intercambiador de calor de un solo paso para un deber dado, el requisito de espacio de piso es grande, mientras que para el intercambiador de calor multipaso, para un deber dado, el requisito de espacio de piso es bajo. En el intercambiador de calor de un solo paso, las pérdidas por fricción son bajas, mientras que en el intercambiador de calor de multipaso, las pérdidas por fricción son altas. En el intercambiador de calor de un solo paso, las tasas de transferencia de calor son bajas, mientras que en el intercambiador de calor de múltiple paso, las tasas de transferencia de calor son altas. En el intercambiador de calor de un solo paso, los fluidos fluyen una vez a través del intercambiador de calor, mientras que en el intercambiador de calor de múltiple paso, los fluidos fluyen un número de veces a través del intercambiador de calor, dependiendo del número de pasos. En el intercambiador de calor de un solo paso, las válvulas U son pequeñas a modestas y áreas más grandes, mientras que en el intercambiador de calor de múltiple paso, las válvulas U son más grandes y áreas más pequeñas. ¿Vale? En el intercambiador de calor de un solo paso es muy fácil de montar y desmontar y limpiar sobre todo, ¿sale? Mientras que el intercambiador de múltiple paso es relativamente difícil de montar, de desmontar y de limpiar. En función del número de pasos proporcionados en el lado de los tubos y en el lado de la coraza, los intercambiadores de calor de coraza y tubos se denominan intercambiador de calor de coraza y tubos 1, 2, intercambiador de calor de coraza y tubos 1, 4 e intercambiador de calor de coraza y tubos de 2, 4 y intercambiador de calor de tubos, etcétera. En el intercambiador de calor de coraza y tubos 1-2, el fluido del lado de la coraza fluye una vez a través del intercambiador de calor y el fluido del lado de los tubos fluye dos veces a través del intercambiador. El número 1 representa el paso del lado de la coraza y el 2 representa el paso del lado de los tubos. En el intercambiador de calor 2-4, coraza y tubos, el fluido del lado de la coraza fluye dos veces a través del intercambiador de calor y el fluido del lado de los tubos fluye cuatro veces a través del intercambiador. La figura muestra los pasos en el lado de los tubos y en el lado de la coraza. Básicamente se proporcionan pasos para aumentar la recuperación de calor. Y aquí tenemos una vista de manera lateral. Podemos ver ahí tenemos un paso único, dos pasos, cuatro pasos y seis pasos, ¿sale? Del lado de la coraza, del lado del tubo, según lo que estemos nosotros trabajando. Aquí tenemos un paso, dos pasos, cuatro pasos aquí. Y aquí tenemos seis pasos, ¿sale? Entonces vamos a ver lo siguiente. Esta es una vista frontal, aquí tenemos una vista lateral. Es esto mismo, solamente viéndolo de manera frontal, ¿sale? Y aquí tenemos la partición de paso. Por ejemplo, aquí tenemos dos pasos que representa esta imagen que estamos viendo aquí. Bueno, es todo por este video. Espero que te haya gustado. Nos estamos viendo en la próxima clase. Bye, bye.